Y ahora comenzamos con la sesión plenaria sobre manifestaciones clínicas en MPS y tratamiento. Los ponentes tienen 30 minutos para sus presentaciones. Lamentablemente, el doctor Kapman no puede venir, así que los ponentes pueden tener más tiempo. Y habrá preguntas después de cada presentación. La primera presentación es sobre terapias para el hueso mucopolisacaridosis. Sanju Tomasu es el ponente, director del Centro de Displasia en el Hospital Infantil DuPont de Wilmington, profesor Departamento de Pediatría en la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia. Doctor Tomasu, cuando quiera. Unmute. Can you hear me? No. ¿Me oyen? Sí, le oímos. Gracias. Muchas gracias. Voy a hablar sobre enfermedad ósea en MPS. A ver, ¿cómo pasó la siguiente diapositiva? En primer lugar, quiero hablar sobre las radiografías lumbares de los pacientes con MPS, como vemos aquí. Casi la misma idea, MPS 1 o MPS 7. Si ven con atención los cuerpos vertebrales y la posición de la columna, la MPS es una enfermedad ósea devastadora para los pacientes. MPS 1 y también MPS 4, 6 y 7 y luego 2 y 3 son formas más leves. Según el tipo de MPS, la enfermedad ósea es diferente. Esto es lo primero que hay que destacar. Entonces, otras cosas importantes. ¿Cuándo empiezan las lesiones óseas? Otra cuestión importante. Esto es algo que publicamos hace muchos años sobre uno de los pacientes. El día 1 ya vemos unas señales en L1. Con los meses empeora y empeora la cifosis y la giba, que se hace más prominente. La platispondilia también es evidente. No vemos ya una estructura vertebral convencional. Ya lo ven en las imágenes, esa cifosis protruida. Otro elemento importante, ¿por qué es tan difícil llegar al hueso? El cartílago está en capas y no hay vasos en estas capas. Por eso es tan difícil transportar ningún fármaco. Muchos fármacos no pueden llegar directamente a esta zona. Quizás la médula ósea, aquí y allá, sí la podemos alcanzar, pero no directamente aquí, que es otra cuestión difícil sobre cómo reparar la enfermedad ósea. Quiero hablar de diferentes cuestiones terapéuticas sobre la enfermedad ósea en MPS. Cirugía de la tráquea, que comienza en nuestro grupo, la terapia de reposición enzimática, el reemplazo con células madre hematopoyéticas, HSCT, terapia génica, terapia hormonal.
La cirugía reconstructiva traqueal nueva comenzó hace unos años. Un niño de 16 años con 2 años y medio con tratamiento enzimático, dificultad en la respiración, empezó a utilizar ventilación BiPAP, diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva severa. TAC y resonancia mostraban la compresión de la tráquea anterior por la arteria brachiocefálica. Traqueostomía no era posible porque los padres lo rechazaron por su estilo de vida futuro. Por tanto, el procedimiento quirúrgico fue un intento que se hizo en este paciente. ¿Cuál es la dificultad aquí? Hay un desequilibrio en el crecimiento en diferentes tipos de MPS. Generalmente, en MPS, la tráquea adquiere una forma anómala. Antes de la operación, la compresión de la tráquea, más del 95% de la tráquea, de la capacidad de la tráquea está comprimida. El niño no podía respirar. Vemos que la arteria le comprime la tráquea y no puede respirar ya. Entonces lo que hicimos fue primero una relocación quirúrgica de la arteria innominada. Esta arteria está encima de la tráquea. Este es el problema. A continuación, cortamos la tráquea aquí. Hicimos una anastomosis. Una tráquea más larga se ve acortada así. Esto es lo más importante. Después de la operación, la tráquea se vuelve a abrir, el niño puede respirar con facilidad y puede realizar mayor actividad. Sin embargo, al tomar una muestra de la tráquea, una muestra con biopsia, encontramos muchos condrocitos, es decir, que no había habido ningún impacto por parte de la terapia de reposición enzimática. Entonces, de momento, hemos participado en nuestro instituto en 12 casos de éxito que recibieron este tipo de procedimiento quirúrgico 9 con terapia enzimática, y la obstrucción traqueal siempre es de más del 80%. El estado respiratorio siempre es una posición mirando al cielo con una respiración sonora, ronquido, disnea, BiPAP, CPAP y totalmente confinados a la silla. Post cirugía, facilidad de respiración, sin mirar arriba, sin ronquido, sin ventilación artificial, con una notable mejoría de las actividades cotidianas. Esto es una experiencia quirúrgica, aunque no es específica, pero el fármaco es una parte importante que vaya al hueso. Otra cuestión es que a través de este factor de cirugía, el crecimiento óseo se ve muy perjudicado en la progresión de la enfermedad y, por tanto, pues habrá más posibilidad de realizar esta cirugía. ¿Cómo hacer que los pacientes puedan crecer? Que es otra cuestión importante en los pacientes con MPS. Primero, con terapia enzimática. Tenemos diferentes casos de pacientes tratados con reposición enzimática menos de 5 años, desde el nacimiento hasta los 5 años, mostrando aquí la gráfica entre niños y niñas, el transcurso natural de la enfermedad. Después del tratamiento con enzima no se ve cambios comparado con la historia natural y la evolución natural de los niños. Esto no solo lo hemos observado nosotros, también otros grupos. Lo importante es que 20 remanentes quirúrgicos después de 60 meses sin aclaramiento de material de almacenamiento de los condrocitos, la terapia enzimática tenía un impacto muy limitado en las lesiones óseas.
Vemos aquí, no había mejora en la patología ósea con la terapia enzimática, no había mejora en la patología, las intervenciones quirúrgicas. Tenía, en algunos casos aumentaba, en otros no. La terapia enzimática convencional tiene un impacto muy limitado en el crecimiento óseo y patología ósea en pacientes con MPS 4A y en ratones con MPS 4A. Y la terapia HSCT de células madre hematopoyéticas. Vamos a hablar de un informe de casos con HSCT comparado con terapia enzimática. Aquí tenemos un niño que a los 10 años, post tratamiento con tratamiento hematopoyético, sin almacenamiento en los condrocitos. Es decir, que la terapia TPH puede ver que se progresa la enfermedad ósea. Con una mejora parcial a través del trasplante con TPH. Viendo un avance en el crecimiento del niño, aunque seguía siendo bajo para su edad. Los resultados son aclaramiento del material de almacenaje, aunque aún hay afectación ósea. Y comparado con la terapia enzimática, esto también es publicado de un grupo que estudiaba pacientes con MPS. Podemos ver que esto es una gráfica de crecimiento en la población japonesa. El grupo TPH, vemos aquí la línea punteada, y el grupo con terapia enzimática comparado con el grupo no tratado y los controles. Desde luego podemos ver un impacto en el crecimiento en cuanto a Hurler. Este es un artículo muy conocido. Pacientes con Hunter con TPH a los pocos días, a los 70 días. El paciente ahora tiene 7 años, comparado con el tío, hermano. Él se encuentra muy bien, lo podemos ver comparado con otros, su tío, por ejemplo, que está totalmente dependiente de la silla. Aquí tenemos el niño. Vemos que casi no tiene defectos óseos, que significa que el TPH, si lo hacemos pronto, tiene un impacto importante en los huesos. So how about HSCT for Morquio? Y para Morquio, comparado con MPS 1 y 2, lamentablemente no les puedo enseñar el vídeo, pero la importancia es que si cogemos una niña de 4 años, 20 años después de TPH, es funcional, puede caminar, puede tener un trabajo. Después de TPH, vemos el impacto en sus actividades diarias, pero siempre hay problemas de estatura, déficit de estatura. Si lo hacemos a los 4 años, ya a esa edad casi han dejado de crecer. Hay que saber cuánto impacto tenemos en el hueso con la terapia con TPH en Hunter o MPS 1. De momento no conocemos los detalles hasta la fecha.
How about the gene therapy? Y la terapia génica. So we have a Tenemos una terapia génica bone targeting gene therapy enzyme dirigida a los huesos que produjimos. that generally, En general, capsid almost all goes to casi although some to the other tissues. But we can administrando para ir al hígado. Sí, podemos cambiar el cápside, cambiando el vector negatively charged. con un aminoácido con carga negativa. Esto es lo que queríamos averiguar. Puede llegar al hígado y puede llegar también al hueso. Esta era nuestra hipótesis. So this is a hydroxy. Esto es un ensayo de unión de hidroxiapatita. La hidroxiapatita es la matriz principal más abundante. Si vemos que Or enzyme. Okay, with vemos las enzimas AV vector. que podrían actuar como vector comparado con el vector AV. 100% of ¿Cuál es la positividad en el ensayo capsid de esta cápside unida a la hidroxiapatita? Estos son los datos in vivo después de la infusión de un vector AV dirigido a hueso o no. Vemos que 2 semanas después, comparado con el wild type, que no era un vector AV dirigido al hueso, el vector dirigido al hueso va a superar 1000 veces el acceso al hueso. Esta es la actividad enzimática de enzima Morquio A comparado con enzimas dirigidos a los huesos, comparado con el wild type. Las enzimas que no dirigían a los huesos eran muy bajos, pero las que sí se dirigían a los huesos estaban por encima del 80% del wild type. Me salto esto. Entonces, ¿y si ponemos el sistema dirigido al hueso unido a las enzimas en sí? GALNS. Empezamos un tratamiento a las 4 semanas en modelos en ratón Morquio, comparando enzimas dirigidos y no dirigidos a los huesos. Vemos que las enzimas dirigidas a los huesos son de alto nivel de actividad en el proceso de la terapia génica después de la inyección a las 4 semanas a través de la edad de la autopsia, 16 semanas. Estas enzimas dirigidas a los huesos vemos que se estudió esto en diferentes modelos de ratones. Estos son los ratones no tratados comparado con los tratados. Todo tipo de grupo tratado bajaban sus niveles de GALNS en plasma. Vemos la actividad ósea de GALNS. Comparado con los no dirigidos al hueso, no había demasiada diferencia, no había diferencias estadísticas. Y las lesiones de crecimiento en la patología, vemos que hay una bastante destrucción y una abundancia de condrocitos vacuolados. Del grupo tratado, estos enzimas dirigidos a los huesos y los no dirigidos a los huesos, vemos aquí que hay un aclaramiento mayor de las células vacuoladas, material de almacenaje y la estructura en general es mejor que en el otro caso. Análisis de micro-OCT, vemos los no tratados
con esta estructura proliferativa densa comparado con los wild type, pero los tratados por terapia génica, enzimas dirigidos y no dirigidos, presentaban una mayor inhibición de la estructura trabecular. Y la terapia hormonal. En los últimos años ha habido grupos tratados con hormona del crecimiento para diferentes casos con MPS. Esto según la literatura, no nuestros propios datos. Entonces, la hormona del crecimiento se ha encontrado y se ha visto que tiene otros efectos aparte del impacto de crecimiento y hueso, como mejora en el ejercicio, también masa muscular, menor masa grasa en niños y también aumento en la función pulmonar. Por tanto, podría ser que se pudiesen tratar estos pacientes con hormona de crecimiento. Esto es uno de los artículos del doctor Polygrin y su grupo, MPS1. Se comprobaron el aspecto en MPS1 en niños, niñas después del tratamiento con hormona del crecimiento. ¿Cuál era el resultado? Este es el grupo tratado. Vemos, cuando vemos que hay impacto, cierto impacto por la hormona del crecimiento comparado con los que no recibieron hormona de crecimiento, MPS2. Algunos casos presentados definiendo falta de hormona de crecimiento. Y se decidió tratar estos casos con hormona de crecimiento. La velocidad de crecimiento mejoró 3 centímetros después de 6 meses de tratamiento, pero después disminuyó después de 12 meses. ¿Qué significa? Pues que se veía que había un cierto impacto. Lo mismo se observó en otro paciente. El primer impacto es una velocidad de crecimiento determinada, pero que disminuye a los 6 meses. Pero en cualquier caso, comparado con la situación previa al tratamiento, es mejor. Y de momento no ha habido efectos adversos con el uso de la hormona del crecimiento. Esto es de MPS2, no tratados y tratados. Así pues, vemos que no hay diferencia significativa en los individuos tratados con hormona del crecimiento. No hay una gran diferencia. Todos los niños con MPS2 tratados con hormona del crecimiento tuvieron una mayor altura. Los individuos tratados con hormona del crecimiento aumentaron más la masa corporal magra y la densidad ósea. No hay preocupaciones de seguridad, excepto un niño con hipertensión intracraneal. De los individuos que recibieron hormona del crecimiento, los que tenían deficiencia en hormona del crecimiento mostraron una tendencia hacia una velocidad de crecimiento mayor en comparación con los que no tenían esa deficiencia. Y esto indica que quizá si encontramos alguna deficiencia en la hormona del crecimiento, quizá con el tratamiento se obtengan buenos resultados con tratamiento con hormona del crecimiento. MPS4A. Se trató un caso debido a un nivel muy bajo de IGF.
Pero la hormona de crecimiento no tuvo mucho impacto, aunque hubo un aumento de 2,7 centímetros al año en la estatura. También se estudió la reposición estrogénica después de administrar 2 años después del tratamiento con hormona del crecimiento. Se puede combinar hormona del crecimiento con estrógenos. Se sugiere que puede ser una alternativa porque se observó mejora también de la densidad ósea. Y luego en la MPS 6 se trata con terapia de reposición enzimática desde hace 7 años y ahora se ha empezado a utilizar la hormona del crecimiento. Se ha visto que en este caso, este es un caso tratado y se vio que tuvo impacto positivo la hormona del crecimiento en el tratamiento de este paciente. El grupo de Goldman trató un caso de MPS 4A, una mujer de 9 años que había recibido terapia de reposición enzimática a partir de los 2 años y medio y con 7 años de duración se la diagnosticó con deficiencia de la hormona del crecimiento. Se le dio tratamiento con hormona de crecimiento a los 8 años y vemos que a 1 año del inicio del tratamiento aumentaron las concentraciones de IGF-1. Aquí vemos un caso de tratamiento con hormona de crecimiento. Vemos que el caso de la izquierda se inició el tratamiento a los 9 años de edad y el caso de la derecha, que es el niño, el hermano menor, a los 8 años. Este es un trabajo de un grupo italiano, es importante. Realizaron un cribado de 64 pacientes con MPS y encontraron a 4 pacientes, mujeres con MPS, 2 con MPS IH y una con MPS 4 y otra con MPS 6. Y se inició tratamiento con hormona del crecimiento. Aquí vemos MPS 1 con deficiencia de hormona del crecimiento, el caso 1 a la izquierda y caso 2 a la derecha. Vemos que ambas recibieron trasplante de progenitores hematopoyéticos y además se consideró el tratamiento con hormona del crecimiento. Parece ser que el tratamiento de reposición enzimático a los 5 años no tuvo impacto en el crecimiento del hueso, en este caso de MPS 4A con deficiencia de la hormona del crecimiento. Aquí vemos que se inició el tratamiento con hormona del crecimiento a los 9 años. Se observó un aumento en la estatura. En la velocidad de crecimiento de 0,16 centímetros al año a 3,3 centímetros al año. Aquí vemos también este caso de mucopolisacaridosis 4A con deficiencia de hormona del crecimiento y la evolución. Esta me la voy a saltar. Un caso de MPS 6. Aquí vemos, después del tratamiento con hormona del crecimiento, vemos que se vuelve a crecer. Así que se obtienen resultados también en este subtipo de la enfermedad. Parece que el tratamiento con hormona del crecimiento revierte de manera efectiva la desaceleración del crecimiento que experimentan los pacientes con MPS diagnosticados con deficiencia de la hormona del crecimiento, como mínimo durante los primeros 1 a 2 años de tratamiento. Pero no sabemos qué va a pasar a largo plazo.
¿Y cuáles son los objetivos? ¿O qué tipo de tratamiento es el mejor? Pues los objetivos es una dosis menor, impacto sobre el hueso, menos efectos adversos, administración menos frecuente, terapia menos invasiva, menos cara. Aquí vemos a estos pacientes con deficiencia de hormona del crecimiento. Este es un caso de enfermedad de Hunter. Aquí una paciente de 4 años de edad. Ahora ya ha cumplido 30 años y puede caminar. No tiene limitación para caminar. Así pues, si utilizamos el tratamiento con hormona del crecimiento, conseguiremos algunos resultados, pero el crecimiento óseo no es tan fácil de conseguir. No se observa mejora ideal con este tratamiento. Esta es nuestra conclusión actual. ¿Cómo podemos mejorar el crecimiento óseo? Esto es algo que tenemos que estudiar porque es muy importante. Muchas gracias a todos mis colaboradores internacionales y muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor Tomaso, por su interesante presentación. Tenemos algunas preguntas del público. La primera es de Natalia Gómez Ospina y dice así. Estoy impresionada con los resultados del trasplante de progenitores hematopoyéticos en pacientes con diagnóstico de MPS 1 grave. Los pacientes fueron trasplantados 2 años y 2 meses con una edad de 2 años y 2 meses. Parece que tenían un crecimiento normal, pero luego vimos alguna rigidez en el movimiento. Yo todavía no sé qué decirles a las familias en cuanto al impacto en la salud y en la enfermedad ósea. ¿Conoce los resultados a largo plazo en los pacientes que han recibido trasplante a tan temprana edad? Ahora estamos realizando cribado para la MPS. Estamos en un momento crítico. Si tratamos con TPH pronto, creo que conseguiremos en la MPS 1 un crecimiento óseo mejor, pero con otras MPS no estoy seguro en este momento. Hay diferencia entre la MPS 1 y otros tipos de MPS. La MPS 4, por ejemplo, vemos que hay alteración de los condrocitos y el cartílago y otras MPS no muestran esto. Vemos problemas en osteocitos, osteoclastos. En algunas MPS el hueso está enfermo y en cambio en otras MPS, en la MPS 4, lo que sucede es que el hueso es más delgado. Así que en función de la MPS, el TPH obtendrá distintos resultados. Natalia ya ha hablado de los problemas de movilidad articular a los 2, 3 o 5 años. No sé, quizá haya algún problema en el futuro y todavía no tenemos. O sea, es mejor el tratamiento temprano. Siguiente pregunta. De Carlos Javier Almética. La terapia génica, ¿cómo llega a los condrocitos si no hay vascularización de la zona? Sí, a eso me refería yo.
En los casos de MPS 4, vemos que el crecimiento del cartílago está defectuoso en comparación con otras MPS. Entonces, algunos fármacos no pueden penetrar en esa capa de células. Así pues, si no penetra en la capa de células cartilaginosas, el impacto en el crecimiento óseo será menor. Y en la MPS4 es algo que todavía no hemos solucionado y creo que nadie sabe la respuesta de cómo llegar al cartílago. Pero quizá unas moléculas pequeñas puedan llegar a la capa de cartílago. Así pues, necesitamos algún enzima o un tratamiento de pequeñas moléculas para poder tener un impacto en el desarrollo del hueso. Para la gangliosidosis GM1, para la deformación del hueso, ¿tiene alguna explicación? ¿Cómo dice? No lo he entendido. Sí, para la deformidad ósea en la gangliosidosis GM1, ¿disponen de algún tratamiento? Pues francamente, que yo sepa, no existe ningún tratamiento. Hay muchos científicos y doctores y farmacéuticas que estudian el sistema nervioso central, pero no tienen tanto interés en el hueso. Tenemos que estudiar más el hueso, porque es el órgano más difícil. Más difícil, podría incluso que el sistema nervioso central. Pero el problema es otra vez llegar a esa capa de células cartilaginosas. Última pregunta. ¿Podría repetir la pregunta? ¿El tratamiento de reposición enzimática temprano puede llevar a un crecimiento de hueso? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. La pregunta es si el tratamiento temprano en MORquio-A mejora el crecimiento del hueso. Sí, pero me refiero a la terapia de reposición enzimática. Desafortunadamente, en este momento no hay evidencia de que la TRE pueda mejorar el crecimiento de hueso. Sabemos que hay que en los modelos de ratones no se ha visto. En los seres humanos hemos empezado a estudiarlo hace unos meses, pero no hemos visto impacto en el crecimiento del hueso. Así que necesitaremos algún otro tipo de tratamiento. Muchas gracias, doctor Tomaso. La siguiente presentación se titula El manejo neuroquirúrgico de la MPAS. El ponente es el doctor Santiago Candela, que trabaja en el servicio de neurocirugía del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en España. Doctor Candela, cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias por su presentación. Es para mí un honor formar parte de esta reunión. Voy a hablar de los aspectos neuroquirúrgicos de la MPS. Parece ser que no tengo control de mi presentación, ¿o sí? Muy bien. Mi presentación no será tan interesante como la del doctor Tomaso, pero será más corta. He dividido mi presentación en dos partes. La primera es los problemas neuroquirúrgicos clásicos en la MPS y después hablaré de las tecnologías que utilizamos para infundir los distintos tratamientos.
tratamientos para llegar a las dianas. Tengo problemas con el control de la presentación. No puedo pasar las diapositivas. Bien. Bien, en términos generales, estos son los principales problemas neuroquirúrgicos en las MPS. A la izquierda tenemos los principales tipos de MPS y los aspectos neuroquirúrgicos. Tenemos compresión medular, inestabilidad lantoaxial, cifosis, escoliosis, hidrocefalia, craneosistosis y hematoma subdural. Vemos que distintos tipos de MPS muestran distintos problemas neuroquirúrgicos. Vamos a comentarlos si avanza la diapositiva. Bien, primer problema, compresión medular. Es típico en las MPS 1, 2, 4, 6 y menos en la 7. La mayoría de las veces afecta la unión craneocervical o la región toracolumbar. Puede aparecer en un segmento o más de uno. Y la edad, a la presentación y la gravedad varían ampliamente entre y dentro de los trastornos MPS. Es el resultado de la estenosis del conducto vertebral que generalmente aparece debido a una hipoplasia del arco vertebral, a un engrosamiento de tejidos conjuntivos y del conducto que rodea, al conducto vertebral, y eso se debe a la acumulación de GAG y a fibrosis, lipomatosis epidural y o degeneración de los cuerpos vertebrales. Puede estar exacerbado por la inestabilidad lantoaxial y vemos con frecuencia cifosis y cifoscoliosis que contribuyen a la compresión lumbar. Aquí vemos que puede darse en distintos niveles vertebrales. Aquí vemos fotos de compresión en un paciente con MPS 4 de 9 años de edad y en la esquina inferior derecha un ejemplo en la MPS 6, en ambos casos con compresión de la región cervical. Bien, ¿cuál es el manejo de la compresión medular? Pues si es sintomática, cirugía, por supuesto, porque si no se trata puede llevar a mielopatía compresiva y déficits neurológicos que hay que evitar. Podría llevar a debilidad, anomalías de la marcha, paraparesia, signos piramidales, etc. La exploración neurológica es muy importante. Hay que hacer estudios de imagen en flexo extensión en la MPS 6 y 4, en que la inestabilidad es un problema, y la resonancia magnética es la técnica de imagen más valiosa, pero exige sedación del paciente. Pero hay que hacerlo en estos pacientes. Y los potenciales evocados somatosensoriales son muy importantes porque pueden detectar este problema antes de poder ver neuropatía o signos en la resonancia magnética. El manejo es la cirugía, como he comentado, principalmente descompresión, laminectomía, laminotomía, laminoplastia, en función de lo que hagamos con el hueso. Podemos abrir, aumentar el hueso, por ejemplo, y si hay inestabilidad, tendremos que utilizar quizá también la fusión. Lo más frecuente es la descompresión dorsal porque es la intervención más fácil y segura para nosotros. Y si hay signos o síntomas de mielopatía, es obligatoria la cirugía. Pero si hay inestabilidad significativa, también. Si eso se ve en el TAC y en la resonancia, si
se ve una inestabilidad significativa, habrá que intervenir. Algunos médicos recomiendan la fusión profiláctica, pero en nuestro caso nosotros solo operamos cuando hay signos neurológicos o cuando los potenciales evocados somatosensoriales están afectados, porque los pacientes desarrollan fibrosis, nuevo hueso y la operación no es difícil. Nosotros esperamos hasta que el paciente presente problemas detectados por la resonancia o los potenciales evocados somatosensoriales. Es una cirugía importante y como toda cirugía o neurocirugía puede llevar a complicaciones. La más importante es el empeoramiento motor debido a daño neural, infección o recaída de la compresión. Operar en esas estructuras comprimidas es un riesgo. Y a veces puede haber empeoramiento del déficit neural. Se necesita una monitorización neurofisiológica durante la intervención para poder detectar los problemas lo antes posible en caso de darse. A veces puede haber inestabilidad o progresión de la estenosis hacia abajo. En ese caso, hay que hacer una segunda descompresión. También puede haber el riesgo de que haya problemas anestésicos como obstrucción de la vía aérea tras la inducción o la extubación. Y otra complicación que tuvimos en un caso fue un infarto de la médula espinal torácica durante una descompresión craneocervical. Aquí vemos la inestabilidad atloaxial que puede ocurrir en MP6, 1, 4, 6 y 7 debido a una hipoplasia odontoide, combinación con laxitud de los ligamentos en pacientes con MPS4A. Y esta subluxación puede ocurrir durante el manejo o el movimiento del cuello. Es muy importante utilizar fibroscopia y siempre es posterior. Hay que hacer una fusión occipito-cervical y también descompresión transoral previa. Para la evaluación de la inestabilidad utilizamos ahora, más que una radiografía simple, en resonancia dinámica, porque nos permite ver las estructuras neurales y las estructuras óseas en posición neutra, flexión y extensión, cosa que es muy útil porque nos permite ver las señales y en algunos casos vemos la inestabilidad que no se podía ver antes con una radiografía simple. La resonancia dinámica pues es muy útil para estudiar esto. Hidrocefalia es un problema en estos pacientes siempre comunicante con un aumento en el volumen ventricular, con presión intracraneal y macrocefalia, más prevalente en MPS1 y 2, pero también puede ser en 3, 4 y 6. Y la patofisiología de la hidrocefalia en estos pacientes es debido a un engrosamiento de las granulaciones aracnoideas por acumulación de GAGs, obliteración del espacio subaracnoideo y también con menor drenaje venoso a través de la base del cráneo por las anomalías anatómicas. La presión intracraneal aumentada puede dar cefaleas, náusea, vómitos, incontinencia, ceguera repentina por compresión del nervio óptico
y atrofia del nervio. Hay que distinguir entre la hidrocefalia y atrofia cerebral, y en algunos casos puede ser necesario hacer una monitorización y estudiar también el nervio óptico. Y VPS es el tratamiento más eficaz. La ETV solo tiene una eficacia de 21,73% porque es comunicante y no obstructivo. La ETV es más para casos obstructivos. Hay muchos tipos de shunts de derivaciones. En pediatría se utiliza derivaciones con 70 centímetros de agua, pero hay de 40, 90, según lo que tratemos. Pero generalmente utilizamos de 70. Hay algunos que se pueden programar y hay algunos modelos que están hechos para poder ser utilizados con la resonancia magnética, y son los que utilizamos para pacientes complejos. También hay algunas que tienen dispositivos que evitan el problema en el que la posición cambia de posición de cúbito a otra posición. Otro problema es la craneosinostosis en MPS 1, 2, 6 y 7. Generalmente se trata de un problema estético y hay que tener en cuenta la esperanza de vida de los pacientes para tratar o no. En cualquier caso, en algunos casos que hay hipertensión intracraneal y papiledema, el tratamiento es obligado. El tratamiento incluye expansión craneal, es el tratamiento de elección, pero en algunos casos que operamos solo por cuestiones estéticas y si el paciente es joven, podemos hacer una separectomía, como vemos en el vídeo, asistidos por endoscopia. Hacemos una pequeña incisión coronal. Abrimos vemos aquí en imagen real a través del endoscopio. Abrimos la sutura y según crece el paciente la estética mejora. Si llegamos tarde, entonces hay que hacer otra técnica, como por ejemplo aquí, un avance frontoorbitario. Esta cirugía la hacemos en todos los pacientes de más de 9 meses. Y en estos pacientes, pues de 3 a 5 meses. El hematoma subdural es otro problema. En tipo 3, San Filipo, hemos visto 2 pacientes con hematoma subdural. Muy difícil de tratar porque a veces tenemos que tratar con cirugía abierta, no a través de orificios. A veces es difícil de tratar. Entonces, comenzamos con la segunda parte de mi presentación. Esto son las indicaciones clásicas para la cirugía para pacientes con MPS, pero la neurocirugía también da apoyo a los neuropediatras y a los investigadores para poder ofrecer los nuevos tratamientos a las diferentes dianas del cerebro.
Lo más frecuente, como Diana, es la zona en la que si el paciente tiene hidrocéfalo, es fácil dirigirse al sistema ventricular a mano, pero a veces los ventrículos son pequeños o están difíciles y necesitamos utilizar otra técnica. Podemos hacer una punción, una administración de un fármaco, o podemos dejar un reservorio si hay que hacer un abordaje diferente. ¿Cuáles son estas técnicas diferentes que nos tienen que ayudar en la guía? Para los ventrículos, por ejemplo, hemos utilizado la neuronavegación electromagnética, que es un dispositivo que nos permite fijar la cabeza del paciente con una sonda magnética y un receptor magnético. Luego les enseñaré en un vídeo. Tenemos una precisión de 2 a 4 milímetros. Si necesitamos mayor precisión, tenemos, por ejemplo, para administración intracerebelar, tenemos otro sistema, un brazo robótico, por ejemplo, y también para la administración intracerebelar hay dianas pues, que serían intracisterna, que no nos gusta, pero no hay que atravesar el cerebro. Pero este abordaje tiene estructuras muy importantes alrededor y es un poco peligroso. Nos sentimos tranquilos si hacemos esta técnica solo con resonancia o TAC intraoperatorios, no sin ayuda. Para la punción lumbar no necesitamos ningún tipo de tecnología. ¿Qué es la estereotaxia? Ya he dicho que es para la administración de los fármacos. Necesitamos esta guía, que viene del griego estéreos, 3D y taxis, posicionamiento, basado en las coordenadas cartesianas. El sistema comenzó en 1908 con Horsley y Clark, que desarrollaron la primera estructura estereotáxica utilizada en monos. Algunos dicen que también se utilizó en humanos, no oficialmente. El primer sistema empleado en humanos fue en el 47 en Filadelfia, Spiegel y Wysis, y en Europa en el 49 en Francia, Talerac, y en Suecia, Lexel. Son diferentes sistemas, hay muchos sistemas diferentes. Y actualmente hay múltiples sistemas de estereotaxia, como vemos aquí arriba a la izquierda, o sistemas de neuronavegación abajo a la izquierda a través de la óptica, como vemos en la imagen, o luego les enseñaré. También podemos utilizar sistemas de impresión en 3D, como vemos arriba y abajo a la derecha. Se llama StarFix. Se ponen unas soluciones en la cabeza del paciente, se hace un TAC. Esta marca nos proporciona una imagen estereotáxica que pues ajustas con lo que tienes insertado previamente. Puedes utilizar un brazo robótico también en tecnología óptica o en ultrasonidos, en resonancia o TAC intraoperatorio, navegación guiada. Pero todo esto, en cualquier caso, se basa en los conceptos de estereotaxia. En San Juan de Déu utilizamos un brazo robótico para la administración de fármacos cerebrales con la ayuda de la resonancia intraoperatoria y también para un control postoperatorio. Ya veremos un vídeo del paciente en el quirófano.
tenemos el dispositivo de resonancia y trasladamos al paciente a través de esta camilla de transferencia. Se pone todo el material en esto, que es todo el material es compatible con la resonancia magnética y podemos también tomar las imágenes dentro de la resonancia. Utilizamos esta tecnología para administraciones complejas que necesitan mejor precisión. Si no necesitamos tanta precisión, podemos utilizar la navegación electromagnética. Tenemos que poner al paciente en el quirófano y tratar en el quirófano. Y como he dicho, tenemos este sistema. Una vez hemos hecho los registros, colocamos el catéter a través de la resonancia previamente adquirida. Y una nueva tecnología que me gustaría tener en el hospital, espero tenerlo pronto, es este sistema de guía intraoperatoria con resonancia. Se puede operar desde el principio, desde dentro. No hace falta trasladar al paciente al quirófano, utilizar el brazo robótico, cánulas, catéter. Se puede hacer toda la cirugía dentro del dispositivo de resonancia magnética. Es más seguro para el paciente. Cada traslado al quirófano y vuelta al escáner nos plantea problemas de seguridad. Tenemos el software que nos permite corregir la trayectoria y esto es en tiempo real. Dentro de la resonancia vemos dónde estamos en cada momento y vemos en tiempo real cómo estamos administrando el fármaco. Espero poder incorporar esta tecnología pronto en nuestro hospital. Entonces, para terminar, ya he dicho, MPS tiene un amplio espectro de condiciones neuroquirúrgicas. La neurocirugía puede ayudar a los pacientes con compresión de la médula espinal, sobre todo en MPS 6 y 4 respectivamente. La hidrocefalia, craneosinostosis y sangrado subdural se tienen que considerar también en MPS 1, 2 y 3, pero el papel de la neurocirugía empieza a ayudar con el tratamiento etiológico en la MPS con estas tecnologías nuevas para la administración de los fármacos y con la guía intraoperatoria con resonancia para la infusión de agentes que aumentará la seguridad de la estereotaxia. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Candela, por su presentación tan interesante. No tenemos preguntas del público, pero yo sí tengo una pregunta para usted. ¿Considera que los pediatras tardan por lo general más de lo que debieran a la hora de considerar el tratamiento neuroquirúrgico en pacientes con MPS? Por ejemplo, con la derivación peritoneal ventricular. Bueno, en mi hospital no. Nosotros, bueno, en general, tenemos muy buena relación con la doctora Pineda, con los expertos, trabajamos de la mano y no tenemos ningún problema en cuanto detectan problemas o sospechas de un paciente.
pues nos vienen a ver y no tenemos problema en nuestro hospital en ese sentido, ¿no? No sé fuera, pero en Sant Joan de Déu no es así. Porque tienen mucha experiencia, pero por lo general seguramente pacientes que vienen de fuera del hospital quizás han venido más tarde. No le puedo decir la verdad porque no tenemos este problema. Muy bien. Muchísimas gracias por su presentación. Y ahora, la última presentación. Aspectos clínicos y radiológicos de la afectación respiratoria en MPS y en los trastornos de almacenaje lisosómico. Paola Faberio, de Italia, de la unidad respiratoria Hospital San Gerardo en Monza, en Italia, y la Universidad Milano Bicocca en Italia. Buenas tardes a todo el mundo. ¿Me oyen? ¿Me oyen bien? Sí, le oímos. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por su amable invitación y por su presentación. Soy especialista en medicina respiratoria de un hospital universitario en Milán. Trabajo en Monza y nuestra clínica es experta en enfermedades lisosomales. Y esta es parte de mi presentación de hoy. No tengo conflictos de intereses en este tema. En los próximos 20-25 minutos, mi objetivo es darles una perspectiva general de los principales aspectos clínicos y radiológicos en la afectación respiratoria, en MPS y enfermedades lisosomales. Vamos allí. Como pueden ver en esta diapositiva, dice la ponente, como ven en esta diapositiva, el espectro de afectación respiratoria o pulmonar o de las vías respiratorias en las enfermedades lisosomales y las MPS es enorme. Nos centraremos en algunos de estos aspectos para que tengan una idea general. Empezaremos con la afectación de las vías aéreas superiores y la tráquea. El profesor Tomatsu ya nos ha dado un ejemplo de estenosis traqueal y compresión traqueal, que también comentaré. Pero no solo las principales vías respiratorias están afectadas, sino también las pequeñas. Y esta es la parte en que los neumólogos, como yo, también estamos implicados. En concreto, en la estenosis bronquial, que puede imitar otras enfermedades respiratorias como el asma, especialmente en los adultos jóvenes. Y también podemos observar enfermedades de los vasos pulmonares que pueden llevar a hipertensión pulmonar en algunos de estos pacientes. Y si nos centramos en el parénquima pulmonar o en la parte derecha de la diapositiva, vemos que podemos tener enfermedad pulmonar intersticial. Veremos algunas imágenes, algunos tags de estos pacientes tomados de las publicaciones, porque esta afectación es bastante rara, pero debe tenerse en cuenta y considerarse, sobre todo cuando vemos algunos síntomas presentes. Y no solo el pulmón y las vías respiratorias pueden estar afectadas, sino también la pared torácica y los músculos, sobre todo el diafragma en algunas enfermedades, sobre todo en la enfermedad de Pompe. Y esto debe tenerse en cuenta porque puede haber insuficiencia respiratoria crónica si no tratamos esta complicación. Veremos cómo podemos tratarla no solo con terapia específica, sino también con técnicas no invasivas como la BiPAP, ventilación no invasiva. El profesor Tomatsu ya
ha hablado un poquito de esta cuestión, pero yo la volveré a mencionar. Así que ya ven toda esta amplia gama de afectaciones y yo intentaré comentar varios aspectos. Vamos a empezar por las vías respiratorias. Tenemos la tráquea y las vías respiratorias superiores que pueden estar afectadas en MPS con deformación de las membranas mucosas y tejido de las vías aéreas redundante que pueden llevar a obstrucción y respiración alterada durante la noche, con síntomas y signos específicos. Podemos tener tráqueo, broncomalacia y obstrucción traqueal. Les mostraré un ejemplo. En la enfermedad de Fabry, tenemos una cohorte de pacientes en nuestro paciente con la enfermedad de Fabry que seguimos. La obstrucción de las vías respiratorias puede estar presente, aunque no es frecuente. Y se puede deber al depósito de glucosfingolípidos que lleva a alteración de la respiración nocturna. Si hablamos de obstrucción bronquial, esto es de las vías respiratorias pequeñas, podemos observar obstrucción de vías aéreas irreversibles que puede llevar a disnea o a sibilancias y también engrosamiento de la mucosa progresiva y estrechamiento de vías aéreas con acumulación de secreciones densa. Esto es producción de moco y expectoración difícil de moco en este tipo de pacientes. Empezamos con la obstrucción de las vías aéreas. ¿Cuáles son los principales signos y síntomas que debemos considerar en nuestros pacientes? Sibilancias. No siempre lo notifican los pacientes, pero nosotros debemos auscultar los pulmones de estos pacientes. Luego, tos seca, que normalmente es una tos irritativa, pero hemos visto que estos pacientes en estadios más avanzados de la enfermedad también tienen producción de moco. Así que la tos podría transformarse en tos productiva y el moco podría ser difícil de expectorar. Luego, disnea. No es el primer síntoma, por supuesto, pero si no tratamos la obstrucción puede llevar a algo peor. Y también puede aparecer al principio en esfuerzo y luego en reposo. Y si consideramos las principales vías aéreas, el tiraje también puede ser un problema. A veces examinando la respiración del paciente podemos detectarlo. ¿Cómo podemos diagnosticar la obstrucción respiratoria? Aquí nos centraremos en la obstrucción bronquial. Por ejemplo, para los neumólogos que estén aquí, pues habrá que utilizar, como ya saben, la espirometría. La espirometría es una prueba sencilla que se utiliza para ayudar a diagnosticar y monitorizar afecciones pulmonares y mide cuánto aire puedes expirar en una respiración forzada. Así pues, es una exploración sencilla que lleva 5 o 10 minutos, no es invasiva y lo único que debe poder hacer el paciente es inspiración profunda y expiración. Se realiza con un aparato que es portátil, como vemos en esta imagen. Podemos obtener información sobre distintos parámetros. Aunque sea una exploración muy sencilla, nos puede proporcionar información sobre la función pulmonar, los volúmenes y los flujos pulmonares. Y es importante realizarla siempre que sospechemos de un defecto en el aparato respiratorio. ¿Cómo realizamos la espirometría? Como vemos en la segunda imagen, se hace una inspiración profunda en torno a esa boquilla y el siguiente paso, después de la inspiración profunda, es una expiración profunda para alcanzar el máximo esfuerzo respiratorio del paciente. ¿Y qué resultado obtenemos con esta maniobra sencilla? Pues
no son cifras. Podemos obtener muchos flujos y volúmenes para los expertos en fisiopatología, pero lo que podemos medir nosotros es esta curva de tiempo-volumen, pero yo diría que lo más importante es la curva de volumen-flujo o flujo-volumen. Esta es la curva principal que obtenemos con la espirometría y es muy útil para diagnosticar obstrucción o restricción en el paciente. Y esto es fundamental porque la restricción normalmente se debe a ciertas complicaciones respiratorias que no son iguales que la obstrucción. En este caso nos centramos en enfermedades obstrucciones, en la obstrucción de la vía aérea, sobre todo los bronquios. Y si hay una obstrucción de los bronquios, la forma de la curva que observamos es la de la azul en la diapositiva. Cuando tenemos una obstrucción, los volúmenes del pulmón suelen conservarse, pero se produce una alteración de los flujos. Hay una limitación al flujo debido a la obstrucción. Puede ser más o menos grave, por supuesto. Este no es el tema de mi primera parte de la presentación, pero veremos después en las enfermedades pulmonares intersticiales, afectación intersticial y también afectación de la pared torácica y de los músculos. En esos casos, la curva que observaremos en la espirometría suele ser una curva restrictiva. Esto es, la curva de color naranja que vemos en esta diapositiva. La curva es muy distinta. En el patrón restrictivo tenemos preservación del volumen y flujo del paciente, no hay obstrucción, el flujo en la vía aérea es correcto, pero el problema es el volumen. El volumen pulmonar está restringido, quizá debido a un problema en el parénquima, o un problema intersticial o un problema con el músculo y la pared torácica. Así pues, a partir de esta exploración tan sencilla, la espirometría, que no es invasiva, podemos obtener datos importantes en los pacientes y diferente información y en una misma MPS se podrían presentar los mismos patrones, con lo cual es importante diferenciar en las distintas situaciones. A continuación, quisiera centrarme un poco más en la obstrucción de la tráquea. Aquí tenemos una imagen de un caso de nuestro hospital. Es un TAC tridimensional. Es una reconstrucción multiplanar que muestra estenosis traqueal y tortuosidad de la tráquea. Hay obstrucción de las vías aéreas. El TAC es el principal método para diagnosticar el lugar y la gravedad de la obstrucción. Pero antes de realizar el TAC, podríamos pensar que quizá podría haber un problema con la manera como respira el paciente. Hay que realizar una auscultación pulmonar, pero la espirometría también nos podría ayudar. ¿Por qué? Pues porque en la obstrucción de la tráquea, por ejemplo, hay algunos parámetros de la espirometría que pueden diagnosticar este problema. Como vemos, con la flecha roja de la derecha, en este caso hay una forma inspiratoria normal. Esto es, vemos que la curva es normal. Pero si nos fijamos ahora en la forma de la curva expiratoria a la derecha, hay como una meseta. Esto es, se produce una alteración de esta curva. Y esto diagnostica traqueomalacia, por ejemplo. Esto es, cuando
vemos una obstrucción intratorácica variable, vemos este tipo de curva. Otro ejemplo de otra curva espirométrica es esta, cuando tenemos una alteración de la curva inspiratoria y expiratoria, por encima y por debajo de la línea. Y en ese caso hay una meseta en ambas curvas. Y esto es típico de la obstrucción de las vías aéreas intratorácicas fijas, obstrucción traqueal o compresión traqueal, que no es variable. Si vemos a un paciente con sospecha o con signos y síntomas sospechosos y vemos esta curva, pues se necesitará un TAC de tórax. En cuanto a los patrones obstructivos, el tratamiento es específica de la enfermedad en función de cada enfermedad. Por ejemplo, a veces hacemos pruebas con broncodilatadores. En cuanto a los broncodilatadores, no hay evidencia en este tipo de enfermedad, ni en enfermedad de Fabry, que es la que tiene más cortes de pacientes y más experiencia. No obstante, pensamos que se puede hacer una prueba del uso de broncodilatadores porque no tienen importantes efectos secundarios. Los utilizamos a bajas dosis a ver si mejora la situación. Pero es más una terapia una terapia en base a observación y no a evidencia de ensayos clínicos. Ahora hablaremos de la afectación del parénquima pulmonar en enfermedad de Fabry, Gaucher, Niemann-Pick, entre otros. Les mostraré ejemplos de TAC. Es bastante rara esta afectación, la verdad. Quizás se observa con mayor frecuencia en la enfermedad de Niemann-Pick, pero en la enfermedad de Fabry esta afectación es anecdótica. Empezaremos por los signos y síntomas clínicos que observamos en los pacientes con este tipo de afectación. Uno de los signos iniciales más frecuentes es la tos seca y la disnea, inicialmente durante el esfuerzo y más adelante en reposo. Aquí, por ejemplo, ejemplos de afectación pulmonar intersticial en enfermedad de Niemann-Pick. Aquí tenemos TACs de tórax. La radiografía no basta para describir el patrón. Y el mejor método en este caso es el TAC de alta resolución. Se observan, por ejemplo, opacidades de vidrio en vidrio deslustrado, pero también engrosamiento septal, interlobular, líneas intralobulares. Quizá estos sean los rasgos más frecuentes en la enfermedad de Niemann-Pick, pero también puede haber un patrón de pavimentado o empedrado, quistes o opacidades nodulares centrolobulares pulmonares. A la izquierda, en la foto de la izquierda, vemos un ejemplo de engrosamiento septal. Estas líneas blancas no deberían estar presentes en un pulmón normal. Y en el otro caso, en la derecha, hay un caso más complejo con ese patrón de empedrado, que es una asociación de opacidades en vidrio deslustrados. Vemos todas estas zonas que no son normales. Vemos esta atenuación que se llama la opacidad en vidrio deslustrado y luego tenemos el engrosamiento interlobular combinado con las opacidades. Y la asociación de estas opacidades en vidrio deslustrado y el engrosamiento del tabique interlobular se llama patrón en empedrado.
Hay otros ejemplos de TAC. Por ejemplo, vemos el TAC de la izquierda, que son opacidades en vidrio deslustrado principalmente, con un poco de engrosamiento septal. Y a la derecha, en cambio, vemos mucho engrosamiento interseptal. Sabemos que el paciente, sabiendo que el paciente está afectado de MPS, el diagnóstico es bastante claro, pero siempre hay que investigar otros diagnósticos posibles al ver alteraciones así. Por ejemplo, hay ejemplos de engrosamiento interlobular en pacientes con tumores, sobre todo metástasis linfangíticas. Así que hay que considerar que seguramente el principal diagnóstico es este, si el paciente tiene MPS, pero hay que considerar el diagnóstico, diferenciar si el TAC también sugiere o no excluye otra causa. Siempre hay que realizar un estudio diagnóstico. Ejemplos en enfermedad de Gaucher y afectación pulmonar intersticial. Es rara esta afectación, pero puede estar presente y está caracterizada también por las opacidades en vidrio deslustrado y engrosamiento interlobular, como vemos aquí, y puede evolucionar a fibrosis pulmonar. Y cuando hay fibrosis pulmonar ya es irreversible, porque aparecen cicatrices que no pueden revertirse. El objetivo sería un diagnóstico precoz para evitar la evolución de la enfermedad. El patrón restrictivo en este tipo de enfermedad también podría deberse a una deformación vertebral. Así que cuando observamos un patrón restrictivo en este tipo de pacientes, hay que considerar distintas etiologías. Y la más rara es la afectación en la enfermedad de Fabry. Solo hay 2 o 3 ejemplos que yo sepa en las publicaciones y no son muy nuevos. El primero es de 2007 y se lo mostraré dentro de un minuto. Como ya he dicho, hay casos anecdóticos de afectación pulmonar intersticial en enfermedad de Fabry y se debe al llenado alveolar por glucosfingolípidos, mientras que la atenuación del mosaico en la TAC puede indicar una enfermedad de las vías aéreas pequeñas. A veces en estos pacientes, sobre todo en estos 2 casos, hemos observado tanto opacidades en vidrio deslustrado como atenuación en mosaico. Aquí tenemos el primer caso de 2007 de Kim y colaboradores. Vemos que hay una diferencia entre el TAC antes de la terapia sustitutoria enzimática y áreas del pulmón bastante oscuras, muy excesivamente oscuras para ser normales. Y estas son las áreas de atrapamiento de aire, es decir, el paciente también tenía obstrucción aérea y en algunas zonas del pulmón estaban llenadas con un aire que no podía salir durante la exploración, con lo cual hay un patrón de atenuación y también de sobreinflación y atrapamiento de aire. Vemos que en este caso los autores de los informes de casos realizaron también un TAC después de iniciar la TRE y vemos que hay una mejora en el TAC. Con opacidades y con el atrapamiento de aire. Y también el otro informe de Cases mostraba patrones similares con estas opacidades y después, antes de la terapia enzimática era más consistente en la alteración. Después de iniciar la terapia de reposición enzimática TRE se ve una mejora en el TAC, con lo cual parece que
aunque sea muy rara. La enfermedad pulmonar intersticial, la afectación pulmonar puede verse mejorada con la terapia enzimática. Y, de nuevo, la terapia para estos casos con afectación intersticial puede ser la terapia para cada enfermedad. Y en la enfermedad Niemann-Pick, nunca hemos hecho esto en nuestro hospital, pero en la literatura sí que se habla de ello. Se habla de la experiencia de lavado pulmonar realizado con broncoscopia. Con broncoscopia se realiza todo un lavado broncoalveolar de los pulmones de estos pacientes con enfermedad Niemann-Pick, que se puede considerar un tratamiento relativamente efectivo. Aunque hay que hacer otras consideraciones porque esto es mínimamente invasivo y hay que tener en cuenta la situación del paciente. La experiencia sobre todo es en adultos. Finalmente, la última afectación pulmonar que les quiero comentar es la que tiene que ver con la pared torácica del paciente. Los músculos, sobre todo diafragma, que es el músculo respiratorio principal, que puede estar presente en diferentes enfermedades. En la enfermedad de Gaucher, donde la restricción del tórax secundaria a una deformación de la columna, enfermedad de Pompe con escoliosis, síndrome de espina rígida, respiración con trastorno del sueño, problemas o debilidad muscular, de pared abdominal, diafragma y endurecimiento y otras anomalías. ¿Cuáles son los síntomas principales que deberíamos esperar? Pues la enfermedad aquí es aún más compleja porque podemos tener un problema de respiratorio durante el día, pero puede provocar también problemas por la noche con esta respiración con trastorno del sueño. Podemos tener una disnea que puede desarrollarse, convertirse en un fallo respiratorio crónico. Y también este trastorno del sueño y la respiración puede provocar fatiga durante el día, que no viene explicado por otras causas. También somnolencia durante el día, cefaleas. Y en los casos más avanzados incluso podemos tener una tos ineficaz con afectación de la protección de las vías aéreas y aclaramiento de las secreciones por abundante producción de mucosidad e incapacidad de expectorar, con lo cual son signos y síntomas clínicos complejos. ¿Cómo diagnosticar debilidad muscular y fallo respiratorio en nuestros pacientes? Hay que hacer diferentes pruebas mínimamente invasivas. La mayoría, la que ven resumida en esta diapositiva, son realizadas exactamente como la espirometría. El paciente tiene un aparato de boca que tiene que hacer una fuerza inspiratoria y expiratoria máxima con un manómetro para medir las presiones de inspiración y expiración. Se puede decir la presión inspiratoria máxima y también nasal. Hay diferentes puntos de corte según la edad, diferente para niños y adultos, según el género. No les he presentado este punto de corte, pero lo tenemos para evaluar si hay una debilidad muscular. Y también podemos hacer medición de la presión expiratoria máxima y el flujo máximo de tos que nos permite evaluar la eficacia de la tos. Si el toser es eficaz en estos pacientes para limpiar las vías aéreas, y podemos hacer pruebas de función pulmonar, espirometría y seguramente buscaríamos restricción, no obstrucción, sino la otra curva. Esto no es invasivo,
pero no es definitivo. Para evaluar si el paciente también tiene, por ejemplo, hipoventilación nocturna o apneas nocturnas, tenemos que hacer una polisomnografía, que no les he traído imágenes, pero no es invasivo, desde luego es una monitorización que utilizamos que nos permite ver la saturación de oxígeno toda la noche. Podemos también medir el flujo nasal del paciente por la noche y medimos el movimiento del tórax y el abdomen. Con todos estos datos podemos evaluar si el paciente por la noche tiene fases de hipoxia, de saturación, la severidad, y podemos evaluar si hay una situación de hipopnea o apnea y qué tipo de apnea sufre el paciente, porque puede ser apnea obstructiva o hay muchas variedades y, por supuesto, el tratamiento sería diferente. No son según el tipo de apnea o hipopnea, sino según su severidad de la saturación y el número de apneas. El número de apneas nos puede dar mucha información. Recientemente vimos jóvenes adultos, un joven adulto con 80 apneas por hora, es decir, que entraba en fallo respiratorio cada vez que entraba en apnea y ocurría 80 veces por hora. Comprenderán cuántos síntomas diurnos podría presentar este paciente. Y quizás lo único invasivo que podemos hacer es el análisis de intercambio gaseoso, que nos dará información sobre dióxido de carbono y bicarbonato para determinar entonces la respuesta al tratamiento. El tratamiento, y ya llegamos al final de mi presentación, el tratamiento es específico para la enfermedad y también es para dar apoyo a los músculos respiratorios. Y así es como podemos hacerlo, con una ventilación no invasiva, hay muchas formas de hacer una ventilación no invasiva. Esto es un ejemplo, con un ventilador que es un ordenador al que se le introducen las presiones que queremos utilizar para ventilar a los pacientes. Generalmente tenemos una presión fija que se llama BIP para ayudar al parénquima, y luego ventilación de soporte en su esfuerzo respiratorio. Y también podemos dar oxígeno. Hay tubos con los que transmitir las presiones a los pacientes y tenemos una máscara. Es una gran máscara. También tenemos una pequeña, solo para la nariz, o pues algunas almohadas más especiales y cómodas para la noche. Hay muchas máscaras de las que elegir. Y el resultado que queremos ver después de comenzar es ventilación nocturna. Concretamente, queremos corregir la hipoventilación y la apnea del paciente y corregir los síntomas diurnos y también mejorar el análisis de intercambio gaseoso del paciente, sobre todo de estos pacientes que tienen hipercapnia diurna, que se suele corregir al utilizar una ventilación nocturna no invasiva. Comenzamos con tratamiento nocturno, pero puede ser que en las fases más avanzadas de la enfermedad puede ser necesario ventilar al paciente durante el día también. Y finalmente, el otro tratamiento en las fases muy avanzadas de la enfermedad, cuando el esfuerzo de la tos ya no es eficaz, hay máquinas que ayudan a toser con dos tipos de presión, insuflación y exuflación, para imitar, en cierto modo, el esfuerzo de la tos que ya no se puede hacer y ayudar a aclarar las vías aéreas, evitar pues disnea e infecciones, por supuesto. Esta es la conclusión. Quería explicarles 3
tipos de afectación respiratoria, vías aéreas de pulmón intersticial y de la pared torácica y muscular. El tratamiento es muy diferente. Podemos ir de broncodilatadores a ventilación no invasiva. Y evidentemente es muy importante, aunque sea una amplia gama de complicaciones, es importante recordar que si los pacientes desarrollan algunos de estos síntomas, hay que hacer alguna espirometría, por ejemplo, o análisis de cribado, que puede ser muy útil antes de considerar un TAC o algo más invasivo, pero siempre recordemos que estas complicaciones pueden llevar a complicaciones más severas en estos pacientes. Y eso es todo. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Faberio, por su muy buena presentación. Tengo una pregunta. ¿Desde qué edad recomendaría la espirometría para los pacientes con MPS? Bueno, nosotros trabajamos mucho con nuestra clínica pediátrica en nuestro hospital. De hecho, no hay una edad mínima para la espirometría. Lo importante es que los pacientes tienen que poder colaborar, hacer un esfuerzo máximo sacando el aire. Generalmente por debajo de los 5 o 6 es muy difícil obtener este nivel de cumplimiento. Pero no es mi área de conocimiento, pero sí podemos conocer la obstrucción aérea y la restricción en menores de 5 o 6 años. Se puede utilizar otra metodología que se utiliza en pacientes muy pequeños. Yo no tengo experiencia en esta técnica que es no invasiva porque yo solo trato adultos o jóvenes adultos, pero nuestros pediatras a veces utilizan este método cuando el paciente es demasiado pequeño para hacer una espirometría, pero es muy sencilla, con información similar que se puede hacer a edades más tempranas. Muchas gracias. Otra pregunta. Creo que todos tenemos que tener la oportunidad de por lo menos intentar un año a ver si responde. ¿Qué le parece a usted? Habla de los broncodilatadores, es que no lo he entendido bien. Sí, un año y ver la respuesta. Sí, claro. En mi experiencia es con pacientes con enfermedad de Fabry. Generalmente cuando hay obstrucción de las vías al principio lo vemos a los 6 meses y si es estable les vemos con la espirometría solo una vez al año. Así que sí, sugiero que se pruebe por lo menos 6 meses, un año. Porque menos de eso no es suficiente como para evaluar. Así que sí. Bien, creo que tenemos una pregunta para el doctor Candela. ¿Ha visto ictus en pacientes con MPS? ¿Después de la cirugía o independientemente de la cirugía? Creo que en general. Yo soy neurocirujano. Yo no he tratado ningún paciente con MPS que haya tenido un ictus. Tendríamos que preguntar a los neuropediatras. Muy bien. Bueno, pues quiero dar las gracias a los ponentes por unas muy buenas presentaciones. Finalmente, no
dejen de ver la siguiente sesión en la otra sala. Muchísimas gracias por su atención.